la casa del centurión. Y en esta casa vemos algo hermoso. Está en Lucas 7, 1 al 10. Quiero invitarte que vayas a Lucas 7, 1 al 10. No puedo... Espera, yo saco aquí. Quiero invitarte que vayas a Lucas capítulo 7, verso del 1 al 10. Mientras tú lo buscas, verá que me tocó cambiar de la tablet al computador porque se me dañó algo allá. Y acá tengo la Biblia. Vamos a Lucas capítulo 7 del 1 al 10. En esta casa hay algo muy especial, algo hermoso que no se encuentra en las otras. Cada casa que Jesús visitó encontró algo o Dios hizo algo sobrenatural. El resto me recuerda una historia que algunas me contaron que había una aldea que llevaba 6, 7 meses sin lluvia. La aldea estaba seca, todo el pueblo estaba preocupado, sus cultivos, no había agua, estaba teniendo problemas y dificultades. Y en medio de eso, el pastor del pueblo dijo, tenemos que orar y ayunar. En medio de eso todos se reunieron a orar. Y en medio de ese primer domingo que se reunieron, oraron, ayunaron, pero siempre hubo una niña con un corazón dispuesto y más familias. Y ahí, ¿qué pasó cuando salió de la iglesia? No pasó nada. Después el otro domingo, el viernes se reunieron, tampoco pasó nada. Pasaron 2 meses, un mes más o menos, y no llovía. Seguía el mismo verano. Y era un calor impresionante. El pastor se preocupó y dijo, vamos a hacer una última reunión y quiero animarlos a que vayamos con un corazón dispuesto. Hay algo que en el pueblo está pasando que evita que llegue esa bendición. Y en medio de todo eso, hicieron una última reunión. Invitó a todos, algunos iban ya cabizbajos, su fe estaba decaída. Y él se hacía en la puerta recibiéndolos, animándolos. No, vamos a orar, dale. Cada uno entraba. En medio de eso entró una niña con una bolsa grande, una bolsa como de basura. Y él decía, ¿esta niña qué tiene? ¿Qué trae? Pero él la dejó seguir. En medio de eso él predicó, oraron. Y al terminar la oración, algo sucedió. Y fue que salieron todos. Y ahí, ¿qué pasó? Nada. Salieron ellos. El pastor estaba un poco triste, decía, Dios, ¿qué pasa? Y ya iba a cerrar las puertas de la iglesia cuando vio a una niña postrada, aquella niña que siempre iba alegre, confiando en Dios, dispuesta. Y ella seguía orando y le decía, no vamos, ya es tiempo de irnos. Ella decía, espera, ya voy a terminar. En medio de eso terminó su oración y sacó la bolsa y se puso una chaqueta bien gruesa, se puso un pantalón bien grueso, sus botas, y sacó una sombrilla. El pastor le dijo, ven, no está lloviendo. Estamos a 40 y pucho grados, está haciendo un calor impresionante. Ella dijo, va a llover. Y salió y en ese momento comenzó a llover. ¿Qué sucedió aquí? Una niña que tenía fe. Una niña que creyó. Y muchas veces queremos ya que las cosas se nos den. Y no es en el tiempo de nosotros, es en el tiempo de Dios. Esta niña, su fe cambió la situación, no solamente de ella, sino de todo un pueblo. Hoy vamos a leer Lucas capítulo 7, 1 del 4 al 10, donde hablaremos un tema similar a este. Y es como creer y confiar en Dios salva no solamente nuestra vida, sino puede salvar a un ser querido que amamos. Vamos a ir a Lucas capítulo 7, vamos a leerlo del 1 al 6. Después que hubo terminado todas sus palabras, el pueblo que le oía entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniesen a sanar a su siervo. Ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. ¿Qué encontramos aquí? ¿Qué había en la casa de este centurión? Primeramente, ¿quién era un centurión?
Centurión es un hombre de un rango, un título dado a aquel soldado romano a cargo de un ejército de 80 hombres. Sus cualidades de este hombre tenían que ser un hombre fuerte, un hombre resistente, un hombre con templanza, un hombre con autoridad y dominio para manejar 80 hombres, aproximadamente era 80 a 100 hombres. Él tenía que tener mando y dirección, carácter. Estas eran las cualidades de este hombre para ser un centurión. No a cualquiera se le da un equipo de 80 hombres a 100 hombres. Tiene que ser un hombre con ciertas cualidades. Y más en el área del ejército, de gobierno, dirección y de sabiduría para manejar esto. ¿Qué había en esta casa, en la casa del centurión? Un oficial que quería a su siervo. Cuando hablamos de ese siervo no se refiere a sus soldados, sino se refiere a aquel que le servía a él, aquel que lo atendía. La palabra siervo también es conocida en el contexto de esa época como un esclavo. Alguien que tenía ahí para el servicio, pero él lo amaba. Él lo quería salvar. Un oficial que quería a su siervo, que también había en esa casa, había enfermedad. Muy similar a lo que encontramos en Jairo, en la casa de Jairo. ¿Qué había en esa casa? Su hija estaba muriendo. Pero Jesús llega y trae vida. ¿Qué había también en esta casa? Había respeto y amor. Amor hacia esa casa. Muchos querían esa casa. Cuando vemos los judíos que fueron a hablar con Jesús, le dijeron, no, Él es un hombre bueno. Él es un hombre que nos ha hecho sinagogas, lugares donde podemos orar. Entonces esa casa era también querida por los demás. Era un hombre que los demás apreciaban. ¿Algo parecido a Zaqueo? No. Aquí vemos algo diferente. En Zaqueo Jesús entra y todos, no entra ya, ese es un pecador. Ese no, ¿cómo se va a sentar ahí? Zaqueo y el centurión también eran hombres de un lugar alto, de rango, se podría decir, ante el pueblo. Y vemos que algo muy importante, y es que se puede dirigir una nación teniendo un corazón bueno, amando a Dios y teniendo respeto. Algo que vemos también es que el centurión no era judío, no era de esa nación, era romano, pero era apreciado por el lugar donde vivía. Vemos también que vemos acá. ¿Qué hace que el centurión invite o crea que Jesús salvará a su siervo? Te quiero preguntar, ¿qué hace que el centurión invite a Jesús o crea en Jesús para que salve a su siervo? ¿Qué crees? ¿Qué crees que el centurión, por qué le invita a Jesús? ¿Cómo él llega a invitar a Jesús a su casa? Es la pregunta. ¿Cómo llega él a invitar a Jesús a su casa? ¿Cómo él llega a creer en Jesús que va a salvar a ese centurión? Perdón, a ese siervo. ¿Qué hace eso? Y eso es muy importante. ¿Qué es lo que hace? Y es que el centurión escucha de la boca de alguien los milagros que Jesús había hecho. Esto es muy importante. Él escucha el testimonio de demás hombres que vivieron milagros y posiblemente vio algún milagro de alguien que estaba enfermo o algo y comenzó a creer. Es ahí la importancia, iglesia, y cada uno de los que nos ve, de testificar lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Decir, mira, Jesús ha cambiado mi manera de hablar, Jesús ha cambiado esto, Jesús me ha dado un corazón nuevo, Jesús me sanó de alguna enfermedad. En la iglesia hemos visto grandes milagros, a donde matrimonios llegaban destruidos y Dios, no yo ni nadie, solamente Jesús sanó esos corazones. En la iglesia encontramos milagros a donde había un niño a punto de morir. Su diagnóstico era negativo, pero Jesús cambia las situaciones. Recuerdo una niña que tenía una enfermedad generacional, una enfermedad que llegó a su vida sin saberlo, y su madre asustada de esta enfermedad, porque la tiene, doctor, y esto, y comenzó a hacer los exámenes, y ella comenzó a creer y a confiar en la palabra de Dios. Oramos por ella, y en medio de esta situación, los médicos volvieron a hacer los exámenes, y no entendían por qué salían negativos. Él decía, pero ¿cómo? Mira, este dice que sí, este dice que no. Esta enfermedad no es curable, esta enfermedad es tratable. No hay cura para esto. Pero en medio de esa situación,
El médico volvió, le hizo los exámenes. ¿Sabes qué decía? Le decía, ¿usted qué hizo? A los padres decían, no, yo hice los tratamientos normales, estuve muy pendiente, renuncié a mi trabajo, me dediqué más a mi hijo, pero, pero algo pasó y es que puse en oración mi hijo en la iglesia, oraron por él. Entender que Jesús, Dios, Espíritu Santo, hace milagros hoy en día en nuestra familia. Pero tenemos que escuchar y creer. Esa familia llegó a la iglesia porque alguien les predicó, porque alguien les habló de Jesús. Quiero invitarte hoy que le hables a toda tu familia de Jesús, de lo que Él ha hecho en tu vida. Romanos 10:14 dice lo siguiente: ¿cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo oirán, cómo escucharán si no hay quien les predique? Yo quiero invitarte a ti que hables de Jesús, de lo que Él ha hecho en tu vida, pero la mejor manera de hablar no es decir, mira, Jesús hizo esto, Jesús hizo aquello, sino que que tú respires a Jesús por tus poros. Tu forma de hablar, tu forma de expresarte, tu forma de decir, que vivas a Jesús. Esto lo entendió el centurión. Alguien habló de Jesús, él escuchó de Jesús y creyó y envió a alguien para que sanara a su siervo. Vamos a leer el verso de Lucas, sigamos ahí en Lucas, no te salgas de Lucas 7, del 6b al 10 o del 6 al 10. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de casa, cuando estaba acercándose a la casa del centurión, algo pasó. Mira lo que sucede. Algo sucedió. Y es que el centurión envió a un amigo diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Uy, ¿cómo así? Y vemos una casa diferente a las demás. Las otras casas, toda la gente quería que entrara. Él al principio quería que fuera a su casa a salvar al centurión, a salvar al servidor. Pero en esa casa él dice, no soy digno para recibirte. Y recordemos que el centurión era un hombre de cargo, era un hombre era un soldado de rangos. En ese tiempo, en esos soldados se manejan rangos. No cualquiera puede entrar a donde el capitán, tiene que haber un protocolo. Y la palabra no estipula por qué él no quería que Jesús, no se sentía digno. No podemos decir que el centurión tenía un pecado. No podemos decir que el centurión de pronto había permitido algo, porque la palabra no especifica qué. Antes sí especifica que la gente lo quería y que era apreciado. Posiblemente dirán, tendrá un pecado oculto, pero no creo que sea más por eso. Es mi punto de pensar. Y creo que es más por el lugar, entender que Jesús era el Hijo de Dios. Entender que Él era Dios. Y así como hay rangos que uno puede entrar a donde cualquiera y como si nada, tiene que uno pasar por pasos. Yo creo que el centurión se sentía y decía, tú eres mi Dios, tú eres muy grande. Tú eres Jesús, aquel Salvador. No me siento privilegiado para que entres a mi casa. Y esto lo permitía con un fin, Dios. Y es el mensaje de hoy. Entender que aún así Jesús no estuvo en su casa, hubo un milagro. Así él no lo veía o caminó con él, se presentó un milagro en su casa. En la cuestión de Jairo, Jairo iba con Jesús de la mano o cerca de la mano con su esposa a sanar a su hija y estuvo el milagro y Jesús estuvo ahí. Pero aquí vemos una oración poderosa. Y es lo que hoy nos trae de pronto el contexto hoy en día. De pronto tú no verás a Jesús, pero Jesús hoy está en tu casa, salvando tu vida. La presencia de Él está sanando tu hogar, si tú lo permites. Y sigamos aquí, mira lo que sucede. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir ante ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. En el verso 7 del capítulo 7 de Lucas dice lo siguiente. Él le dice, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Él le dice a su amigo, dile a Jesús que no me siento digno ni aún ir ante ti, pero yo sé que si tú declaras con tu boca que mi siervo será sano, Él sanará.
¿Y sabes cuál razón da? Mira, él da las razones. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Verso 9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¡Wow! Al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Al ver esto, veo algo muy importante. Vemos que él no se sentía digno de recibir a Jesús. Pero él entendió un principio muy importante. Y es que él hace una semejanza de su servicio, de su trabajo como soldado, que él declara, él dice, a tal soldado vaya y él va. Y hace una comparación de su servicio como jefe o soldado con lo que es Jesús. Entendemos que en esta casa Jesús encontró algo muy hermoso que se llama fe. Iglesia, ¿en tu casa hay fe? ¿En tu casa hay fe? Él le decía, si tú lo declaras, mi siervo será sano. Era un hombre que en su casa había una columna gigante de fe. Es importante que tú creas aún en medio de esta situación. Que tú creas aquellas promesas en medio de esta situación. Que tú las declares. ¿Sabes por qué era un hombre con tanta fe? Porque él mismo vivía el principio de la autoridad y señorío. Esto es muy importante. A veces queremos milagros de Dios, pero no queremos vivir bajo el señorío. Dice la palabra que Él es nuestro Señor y Salvador. Y queremos un Salvador, mas no un Señor. Él entendía el principio del señorío porque él era un soldado. Y entendía que él tenía que recibir órdenes y obedecerlas y dar órdenes para que los demás lo obedecieran. Él era un hombre que vivía bajo el principio del señorío y autoridad. Y esto trae fe. Es importante que tú creas, que tú obedezcas. Si tú obedeces, la fe crecerá en ti y Dios escuchará tu voz. El centurión compara su autoridad sobre sus soldados con la de Jesús, sobre la vida y la salud de su siervo. Le hace una comparación y dice, yo le digo a mis siervos vayan, a mis soldados vayan, vienen, ellos hacen caso. Asimismo sé que tú, si das una palabra, habrá sanidad en mi casa. Él sabía que una simple palabra de Jesús bastaría para sanar a su siervo. Di la palabra y mi siervo será sano. Es muy importante eso. Conocer la palabra de Dios. Muchos hoy no viven una relación, hoy no viven los milagros de Dios, o no viven una cercanía a Dios porque no conocen la palabra de Dios. Porque no entienden Dios qué quiere de uno o qué quiere cambiar. No encontramos un reflejo a nuestra alma para entender qué está mal en nosotros. Y el centurión dijo, si tú lo declaras, serás sano. En la Biblia encontramos muchas palabras de declaración, muchas palabras de vida, muchas palabras de ánimo. Pero a veces no las leemos o no las conocemos porque no nos acercamos a la palabra de Dios. La palabra de Dios encontramos, mi pueblo se perderá por falta de conocimiento. Hay gente que no tiene conocimiento de Dios. No sabe cómo enfrentar una situación. Y la palabra de Dios encontramos cómo. Él tenía fe en la autoridad de Jesús y sus órdenes, en sus órdenes y palabras. ¿Cuánta fe tú tienes? ¿Cuánto tú crees en Jesús? O a veces te olvidas de sus promesas. Es importante ahorita confiar en Él. ¿Qué características tenía este centurión? Recordemos que estamos en Lucas capítulo 7 del 1 al 10, para que estés ahí. ¿Qué características tenía? Vamos a verlas. Primera, él escuchó y creyó en Jesús. Alguien le habló, recordemos, debemos predicar, hablar de Jesús, qué Jesús ha hecho en nuestra vida. Alguien dijo y él escuchó, él creyó. Muchos escuchan y no creen. Esto es triste. Hay gente que uno les habla, mire, y hasta a veces ven el testimonio y no creen, tienen un corazón duro. Pero mira lo que dice Job 42:5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mira familia, yo creo que hoy en lo espiritual podemos ver la presencia de Dios, sentirla en nuestra vida. Hay muchos milagros, hay muchas situaciones que
Podríamos durar horas y horas hablando de las maravillas que Dios ha hecho en mi vida, no más. Sin contar la vida de muchas personas que he visto. Testimonios donde he visto la presencia de Dios, cómo Dios sana, cómo Dios levanta. Ver los testimonios de familias en la iglesia. ¡Wow! Quiero animarte que no te pierdas esto con Dios. Que apenas podamos salir de esta cuarentena, corras a los pies de Jesús a la iglesia y lo adores. Y le Señor, yo quiero sentirte, quiero obedecerte, quiero estar cerca de ti. Quiero vivir contigo. Es hermoso. Segundo, ¿qué característica otra vez veíamos en el centurión? Quería a sus siervos. ¡Wow! Recordemos que la palabra siervo era aquel que era como un esclavo, aquel que no era tan importante para muchos. No era valorado, él sí lo quería. Y eso es muy importante. Todas estas características hacen que tengamos fe. Él quería a su siervo. La fe no es pedirle a Dios o creer en Dios solamente para tener la bendición o ser prosperados y bendecidos nosotros, sino recordemos, es buscar primeramente ayudar al prójimo. Él era un hombre que quería a su siervo. En Jairo que vemos un padre que amaba a su hija y que haría lo imposible por ella. Pero aquí vemos un hombre que amaba o quería a alguien que para muchos era insignificante. Pero eso Dios lo vio. Jesús lo vio. ¿Qué más encontramos acá? Tercera característica, era diligente. Envió a unos ancianos judíos a buscar a Jesús. Y le dijo, ruéguenle que por favor vayan a mi casa a sanar a mi siervo. El centurión era ¿qué? Diligente. Eso es importante. La fe sin obras es muerta. Usted no puede decir yo amo a Jesús, pero no vive como Jesús. Usted no puede decir cosas, decir Señor, y te pido que hagas un milagro en mi hijo, que cambie su mal genio, que cambie eso. Si tú no comienzas a cambiar primeramente, Él quiere que seas proactivo en tu fe. La fe es activa, no pasiva. Y la fe es, recordemos, no son las obras, y ahí sí busco a Dios, no, es la fe, el amar a Dios, el buscar a Dios, eso resulta. Nacen las cosas. Cuarto, era generoso. Recordemos, ¿qué hicieron los judíos cuando fueron a Jesús? Por favor, te pedimos que vayas. Él es un hombre que merece que tú entres, que tú vayas a tu casa, a la casa de él. Porque él hizo las sinagogas para nosotros, hizo un lugar de adoración. Y Capernaú era un lugar donde había pesca, era un lugar muy judío, muy hacia la adoración, hacia ese lugar, hacia esos altares. Y él fue generoso. Él, aún siendo romano, ayudó a construir. Aún no siendo de esa religión, de esos principios, él era un hombre generoso. Debemos entender que si queremos que la voz de Dios o la voluntad de Dios obre en nuestra vida, debemos ser generosos. Él podía haber dicho, no, me consigo otro siervo y ya, plan, solución. Pero no fue así. Él buscó lo imposible para ayudar a su siervo, para que fuera sano de esa enfermedad. Él fue un hombre también generoso. Hoy te pregunto, ¿cómo está tu generosidad en medio de esta situación? ¿Cuántas personas has podido ayudar en medio de esto? Dirás, pastor, de pronto no tengo, o dirás a Dios, de pronto no tengo cómo ayudar económicamente. Pero hay algo que Dios te ha dado, y es la palabra de Dios. Hay algo que Dios te ha dado también, es tu boca. Algo que Dios te ha dado también es tu mente, tus manos. ¿Y sabes para qué? Para primeramente ir a la palabra de Dios y darle un mensaje de vida a esas personas. De pronto no podrás económicamente, pero envíale un pasaje. Háblale, llámale, ¿cómo estás? ¿Qué estás viviendo? ¿Cómo estás enfrentando esto? Segundo, te ha dado tu mente para ingeniarte. ¿Cómo puedes ayudarle? Tus manos. Mira, en internet mostraron cómo muchas familias, muchas personas, y mostraron un caso de un niño que comenzó a hacer cuadros, a pintar cuadros y cosas, y que por cada cuadro que vendía donaba el dinero a unas fundaciones de niños que estaban hospitalizados. Dice la mamá, yo no sé cómo se le ocurrió eso. Fue ingenioso. Y los cuadros, un cuadro ahí feito. Pero la generosidad, la forma como le expresó, esto lo hago para ayudar, recogió mucho dinero y pudo ayudar a esos niños, a esas familias que estaban viviendo dificultad en el coronavirus.
Otra jovencita dijo, he visto la dificultad para los enfermeros y médicos están dando la vida por nosotros. ¿Qué puedo hacer? Sus hijos, ¿quién los está cuidando? Y creó una aplicación para crear niñeras o personas que pudieran cuidar a los niños mientras ellos están dando la vida o ayudando a muchas familias. Yo creo que Dios nos ha dotado de ingenio, de sabiduría y de oración. Orar también para que esto pueda pasar, para que el que está viendo dificultad Dios sea proveyendo. Pero si tú tienes la oportunidad de ayudarlo, hazlo. Sé generoso. Quinta característica que vemos, un hombre que conocía la autoridad y se sometía a ella. Asimismo dirigía. Y esto es importante. Yo por aquí he anotado algo que se me pasa. Y es que cuando uno dirige o uno es un buen señor, un buen jefe, cambia corazones y hacen que ya no lo sirvan por ley, sino por amor. ¿Sí me hago entender? ¿Y a qué se refiere este punto? Vemos que los judíos ellos no eran ni soldados, no eran ni siervos del centurión, pero lo querían. Entonces vemos que era un hombre generoso, un hombre que aún en su rango de gobierno lo hacía correctamente. Vamos a orar para que, así como ese centurión, hayan hombres en este momento en tu nación. Hombres que realmente hagan las cosas por amor al pueblo. Que lo hagan no buscando un provecho, que el pueblo, las personas lo quieran, porque en él hay una diferencia. Es que quieren hacer las cosas sin corrupción, con amor. Es triste, y lo decía en alguna prédica, las familias están en cuarentena, pero la corrupción sigue ahí en las calles. La delincuencia, el robo, la gente mala a veces. Y es importante que tú estés en cuarentena, pero tu relación con Dios no se vaya a cuarentena. Que en medio de esta situación tú te levantes aún más a orar y decirle, Señor, guarda nuestra nación, cambia corazones. Que si tú permites eso es para que haya un arrepentimiento y es el momento. Otra característica y la más importante que yo creo que no se podría cumplir sin tener aquellas anteriores, y es que era un hombre de fe. ¿Quién era el centurión? Un hombre de fe. Jesús lo mismo lo dijo. No encuentro algún hombre más en Israel con tanta fe como él. Lo más chocante de todo es que, como lo decía, no era judío, no pertenecía a Israel, pero él tenía fe en Jesús. Porque él encontró, recordemos, era un hombre que entendía el señorío y la obediencia, la autoridad de Dios. ¿Quién está sobre ti hoy? ¿Dios o tú quieres gobernar tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Estás dirigiéndola tú o cuando vas a tomar una decisión consultas allí? Obviamente es bueno consultar, pero ¿quién toma la decisión en tu vida? ¿A Dios? ¿A quién vas primero? Un soldado no puede tomar una decisión siempre, sargento, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es lo que usted? No es lo que yo piense, no, yo opino que es mejor, no. Es lo que él diga. Y así a veces no nos parezca correcto, o no nos parezca correcto, no nos parezca lo más idóneo o lo mejor. Tenemos que obedecer. Porque a la final Dios conoce los planes de nuestro futuro. Él conoce todo, Él ve lo que nuestros ojos no ven. Y recordemos, Él era un hombre de fe. Santiago 2:17 dice así, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y vemos de aquí para atrás todas las obras de esa fe en Él. Él era un hombre generoso, un hombre que lo apreciaban, tenía un amigo que salió a hablar por él, era un hombre amaba tanto a Dios que decía, yo no me siento digno que Él esté en mi casa, pero yo sé que si Él lo declara, algo sucederá y traerá sanidad a mi siervo. ¿Qué más encontramos ahí? Lucas 7:10, para terminar, dice algo hermoso, y al regresar a casa, los que habían sido enviados, o sea, los judíos, los ancianos judíos que fueron a hablar con Jesús, el amigo de centurión que fue a decirle, no vayas a mi casa, a la casa del centurión, él no se siente digno de que tú vayas, pero si tú lo declaras, él será sano el siervo. Y mira lo que dice acá, ellos llegaron a la casa del centurión y mira lo que hallaron sano al siervo. Había estado enfermo y ahorita es sano. Wow.
yo veo algo especial. Yo me imagino el centurión con su siervo enfermo, el preocupado, no, dale, ya envié a los judíos, a los ancianos judíos para que hablaran y yo sé que Jesús viene, pero en medio de eso, no, pero yo no me siento digno para recibirlo, no, ya se acercaba, ve amigo, un amigo que tenía ahí también acompañado, ve y dile que si él lo declara con su boca, mi siervo será sano. Y es algo muy importante, muchos a veces queremos actuar en ver, y de pronto tú no puedes ver a Jesús, pero sí puedes sentirlo. El centurión sintió y creyó en las palabras que Jesús diría. Él pudo ver lo que tuvo y cada uno de nosotros hoy puede sentir cuando ora a Dios y ve un milagro en su casa. Tú no podrás ver a Jesús en ese momento sanando, tocando a tu hijo, pero tú sentirás la presencia de Dios, de su Espíritu sanando a tu familia. Eso lo sintió él en un momento cuando comenzó a verlo bien. Él diría, Jesús lo ha declarado. Jesús ha estado aquí, no en físico, su cuerpo, pero sí su presencia ha estado aquí, ha traído un milagro a mi vida, a mi familia, a este siervo, que para muchos era insignificante, para mí es valioso. En medio de esto, quiero preguntarte, ¿cómo está tu fe? Hoy vimos varias características de un hombre con fe, de un centurión que creyó en Jesús en medio de esta situación. Sé que se están conectando muchas familias que asisten, otras que no asisten a la iglesia, otras que no han tenido de pronto un contacto con una iglesia o con la palabra de Dios, pero sé que has escuchado de Jesús. Y la pregunta es, así como has escuchado a Jesús, hay dos opciones: seguir lejos de Él, o así como el centurión, creer en Él, acercarse a Él, buscar que Jesús esté en su hogar. En nuestra familia habrá gente que está enferma, y de pronto no una enfermedad física o este virus, de una enfermedad que no mata nuestro cuerpo, sino mata nuestra alma. Nos hace estar toda una eternidad lejos de Dios. Y es ahí donde yo quiero animarte a que busques a Jesús y que tengas fe, que creas en aquellas palabras que Él te ha dicho. Y si no has escuchado esas palabras, es el momento que las escuches. Es el momento que leas la palabra de Dios. Es el momento que te congregues, que conozcas que Él te ama, que Él quiere estar cerca de ti. Dirás, no, pero es que yo soy pecador. Pero Jesús entró a la casa de Zaqueo. Entró a la casa de Simón el fariseo y encontró una mujer pecadora que a los pies de Jesús se postró. Jesús permitió que ella se acercara. Cada uno de nosotros hemos permitido pecados, cosas que nos han alejado de Dios. Pero es entender que Jesús murió en una cruz por todos ellos. Es el momento de arrepentirnos y tener un cambio de dirección. Es el momento de crecer en fe. Es el momento de, en nuestras noches, declarar que nuestros hijos serán guardados. Que tú nos darás la sabiduría para poder manejar esta situación. Que aún en medio de la dificultad, tú traerás paz y traerás gozo. Jesús hoy está tocando a tu puerta, a tu casa. Y quiero invitarte en esta noche que le permitas entrar. Que no permitas la duda. Recordemos lo que le dijo Jesús en la prédica anterior a Jairo. No tengas temor. Cree y será sana tu hija. Hay dos opciones: dudar o creer. Llenarnos de temor o tener fe. La duda, el temor, trae tristeza, trae fracaso, trae desánimo, trae ira, contienda. La fe trae sanación, trae salvación. Y si de pronto tú estás viviendo duda, el hombre que duda es porque le falta más oración. En medio de la oración tu fe crece, le falta más palabra. La fe viene por el oír. ¿Oír de qué? De su palabra.
Esta semana alguien le decía a mi esposa, pastor, necesito que ore por mí, por mi trabajo, por esto. Yo escuchaba, le decía, mi amor, dile que puede orar, puede leer oraciones, pero Dios quiere no solamente que ore, sino quiere totalmente su corazón. Quiere que se congregue, quiere que busque la presencia de Él. Quiere que cada mañana al levantarse y diga, Señor, gracias por este día. Al acostarse dice, Señor, hoy he vivido todo este día adorándote con mis actos, con mi manera de vivir. Señor, de pronto fallé hoy, he cometido algo, pero hoy me postro ante ti a pedirte perdón. Muchos tienen luchas, cada uno somos humanos y hay dificultades, hay cosas que queremos dejar. Pero te digo algo, entre más busques a Él en la presencia, en la intimidad, eso se va a ir yendo de tu vida. Vamos a orar para terminar. Y al orar quiero pedirte un favor, que tú coloques ahí en el escrito algo por qué quieres que oremos. Algo que quieres que oremos como iglesia. Pronto, si te da pena decir el nombre, por familias o por salud en mi hogar o por algo, pero quiero animarte que escribas ahí qué quieres que oremos. Si te da de pronto muy pena, puedes escribir en esto por el interno y vamos a orar por ti. Vamos a orar por tu familia. Si de pronto tienes dudas, has tenido problemas en tu fe, de pronto te has llenado de desánimo, puedes escribirnos y cuenta con nuestra oración. Pero es el momento de levantarnos como iglesia y como familia. Vamos a orar. Cierra ahí tus ojos y a lo último vas a escribir tus peticiones para orar por ellas y tenerlas en cuenta para la próxima reunión o en medio de esta semana vamos a orar. Recordemos que antes de ser pastores somos intercesores. Oramos por cada uno de ustedes. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre celestial, Padre hermoso, Señor, gracias, Señor, por darnos un día más de vida en esta tierra, Señor. Gracias por permitirnos seguir cerca a nuestra familia, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás guardando nuestra nación, Señor. Aún así nuestros ojos vean lo contrario. Mi fe está en ti, Señor, porque yo creo en ti, Señor. Yo declaro lo que tu palabra me ha enseñado y es que tú guardarás, Señor, a tus hijos, Señor. Y aún en medio de la dificultad tú tendrás un propósito, formar nuestro corazón, moldear nuestra vida, Señor. Hoy permíteme, Señor, en medio de lo que estamos viviendo, Señor, crecer aún más en fe, Señor. Declarar tu palabra en mi vida, vivir, orar, que sean momentos de oración, de ayuno, Señor. De clamar ante ti, Señor, de declarar, Señor, que tú vas a restaurar la vida de mi hijo, la vida de mi familia, que tú has permitido esto para que me acerque más a ellos, Señor. Que tú has permitido esto con un propósito, Señor. De pronto es más confiar en ti, Señor. Hoy, Señor, bendecimos a cada familia que nos ve, Señor. Hoy nos levantamos en fe, Señor. Así como ese centurión que tenía fe, creyó en Jesús que iba a salvar a su siervo. Hoy, Señor, creo en ti que tú vas a salvar mi familia. Porque hoy yo hablaré de ti, Señor. Así como el centurión escuchó de los milagros de Jesús, hoy Dios te dice, necesito de tu voz, de tu boca, de tu manera de vivir, para expresar que yo estoy vivo y que vivo en cada corazón de cada persona. Señor, ayúdanos, Señor. Forma, Señor, nuestro carácter, Señor. Derrama en nuestra vida paciencia, amor, Señor. Ayúdanos a ser sabios, Señor. Que cuando le hablemos a nuestra esposa, a nuestro esposo, Señor, tu presencia esté, Señor. Que no caigamos en la ira, en el mal genio, Señor, sino que obedezcamos tu palabra, Señor. Que te pidamos a ti que tú nos enseñes cómo vivir. Hoy te pido, Señor, que tú seas guardando cada familia que hoy nos ve, Señor, y cada uno de sus hogares, Señor. Que tú seas proveyendo, Señor. Que tú seas ayudándonos, Señor, para poder seguir ayudando a muchas familias, Señor. Que tú pongas en el corazón de cada uno de estos hombres generosidad, Señor. Porque en algo podemos ayudar, al menos predicando, al menos con un gesto, alguna actitud, algún hecho podemos hacerlo. Porque la fe sin obras es muerta. Y hoy sé que tengo que levantarme y actuar, Señor. No es el momento de quedarme quieto, sino es el momento de ser un siervo tuyo, aún en medio de esta cuarentena. Porque como siervos no estamos en cuarentena, seguimos activos, Señor. Hoy te pido, Señor, bendice la vida de cada una de estas personas, Señor. Guárdate, Señor, aquellos que están ya enfrentando el virus, Señor, en su organismo, Señor, en otras naciones, en Colombia, Señor. Cuídalos, Señor, que sus defensas puedan estar más fuertes contra ese virus, Señor. Que tú des sabiduría para que haya una vacuna, un medicamento,
algo que pueda controlar esta enfermedad. No queremos ver más muertos, Señor, pero queremos, Señor, que se haga tu voluntad, Señor, y tu voluntad, estoy más que seguro que es en este momento predicar y levantarnos en fe. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, amada familia, terminamos con esta nuestra reunión de alabanza y oración. Hoy fue una reunión algo graciosa porque es alabanza y oración, pero no pudimos alabar a Dios con instrumentos, pero sí con nuestra boca en medio de esta oración, en medio de obedecer la palabra. Y hoy le pido a Dios que sea bendiciendo sus vidas. Realmente los extraño mucho. La idea era que hubiera una música de fondo, que poder poner la prédica ahí al lado, pero el computador se dañó, molestó. Pero yo sé que todo tiene un propósito. Dios quiere hacer algo hermoso. Y así hayan las dificultades que hayan, Dios dará los medios para predicar. Y quiero bendecir la vida de cada uno que nos ve hoy. De Elena, de Erika, de Félix, tal vez a Félix, de cada persona que nos ve. Y recuerda, Dios los ama y tenemos que levantarnos aún más fuertes en medio de esto. Hoy la iglesia está más viva que nunca. Hoy la iglesia está más llena de fe que nunca. Hoy la iglesia sigue latente porque Jesús está en nuestros corazones. No te dejes engañar por lo que digan los demás, no te dejes engañar por lo que dice el mundo, no permitas que tu boca salgan palabras que no vienen de Dios. Es un momento de guardar nuestro corazón y levantarnos. Hoy le pido a Dios que esté con ustedes, los quiero mucho y nos vemos el día sábado a las 5:30 de la mañana en el devocional. Por favor, no falten. Y los que son servidores aún más, los espero el sábado a las 5:30. Antes no podían porque tenían trabajo, pero ahorita podemos porque algunos estamos en la casita. Les quiero animarlos a que sigan a las 5:30 este sábado. Puedes escucharnos por Facebook Live. Y el domingo vamos a tener una transmisión por YouTube, el mensaje, la prédica. Entonces quiero invitar que si este mensaje fue edificación para tu vida, dale me gusta y compártelo. Recuerda compartirlo en tu Facebook a más familias. Necesitamos hoy levantarnos en fe. Dios los bendiga y sea bendiciendo a cada uno de sus hijos. Los quiero mucho y nos vemos este sábado a las 5:30. Bendiciones.